Eh, necesito para mover la diapositiva el... Ah, En este sofá, por favor, que alguien se siente. Porque yo están ahí prefiero hablar de pie, solitos los gracias. pobres. Bueno, buenos días. Ya toca última hora. Voy a intentar hablar de la manera más resumida posible. En primer lugar, me gustaría comentarte algo, Paloma. Creo que no sois pequeñitos, sois muy grandes en cuanto a pasión, motivación, visión y energía que estáis inyectando en este proyecto de Minitea, que me parece un gran proyecto. Enhorabuena. Bueno, agradezco mucho la invitación a este seminario tan interesante y tan maravilloso para poder presentar un proyecto que hemos desarrollado durante casi 10 años en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial con sede en Gijón. Somos casi vecinos del Centro Botín en Santander, que está a 120 kilómetros de Gijón, también la zona norte de España. Quiero compartir con ustedes unas experiencias en torno a la experiencia de aprendizaje interdisciplinar que hemos desarrollado durante 10 años desde un centro de arte en colaboración con la Consejería de Educación del Principado de Asturias para trabajar entre historiadores, educadores, artistas y otros jóvenes y no tan jóvenes del ambiente de la cultura maker, de los hackers y de otros que están comprometidos con esos ámbitos interdisciplinares entre distintos campos del conocimiento. Primero, trazar unas líneas. ¿Qué es Laboral Centro de Arte y Creación Industrial? Como os habéis dado cuenta, con el ejemplo del TEA y con el ejemplo anterior de la fundación o del Centro Botín en Santander, un centro de arte, un museo hoy en día, en el siglo XXI, ya no es un espacio cerrado de conservación y transmisión del conocimiento y del patrimonio, sino los museos y centros de arte hoy en día son espacios abiertos, interactivos, espacios de diálogo, de encuentro, donde el conocimiento no se transmite o no solo se transmite, se construye, se experimenta, se desarrolla. Y hay en estos centros una participación más activa en la construcción de nuestras realidades. Aunque estas realidades por el momento no trascienden y no salen del centro como tal, aunque hemos visto en el ejemplo del TEA que sí salen porque de esas pequeñas y grandes plataformas se van reproduciendo y se van creciendo, generando nodos y redes para ir evolucionando colectivamente, pues una experiencia de esas características hemos intentado desarrollar a partir de la experiencia de Laboral. Laboral en un principio no es un museo, no tiene una colección permanente, es un centro de arte que, como otros centros, se dedica por una parte a la investigación, a un proyecto de residencias, producción de proyectos, exposiciones, con un programa muy intenso también educativo dentro del centro, pero como veremos a continuación, el proyecto AULAB es un proyecto donde estamos por una parte trabajando en el centro, pero al mismo tiempo estamos trabajando con los colegios e institutos en toda Asturias. Luego es un espacio de acceso a herramientas de producción y de aprendizaje, de intercambio y de producción de saberes. Y es un espacio, como no, donde apoyamos a artistas, apoyamos también a científicos y todo tipo de
personas que están trabajando entre distintas disciplinas. Estamos profundamente comprometidos con el arte y la cultura digital. El arte y la cultura digital, por definición, son interdisciplinares porque surgen a partir del diálogo entre las artes tradicionales, las ciencias, la tecnología y la sociedad. Luis Camitza dio ayer algunas pinceladas cuando habló de los años 60 y 70, de unos movimientos interesantes relacionados con fluxos, en cuyo contexto nacen las primeras colaboraciones de los artistas, de músicos, de bailarines, de artistas plásticos, de cineastas, con la emergente industria de la informática y las telecomunicaciones. En primer lugar, para humanizar las tecnologías y buscarles otros usos que no tienen nada que ver con el mercado de los TICs que conocemos hoy en día. Humanizar las tecnologías y poner las tecnologías al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de las tecnologías, como lo vemos hoy en día muchas veces, sobre todo observando a los más jóvenes que están totalmente indefensas ante esta oferta absolutamente apabulladora del mercado de los videojuegos, de la informática, de las telecomunicaciones, es decir, que están, se lo conocen todo, pero las estamos condenando a ser meros consumidores de esos mercados, en vez de ser, y allí consiste este otro potencial que tienen las nuevas tecnologías, productores activos de nuevos imaginarios, de nuevos relatos y de nuevas visiones que tienen que ver con nuestro presente y con su futuro. Lo que vemos en el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, por lo tanto, no son ni pinturas, ni esculturas, algunas fotografías, pero vemos muchas obras en las que los artistas trabajan con el vídeo, con la realidad virtual y aumentada, con sistemas interactivos, incluso con el código genético y el ADN, con bacterias, con todo tipo de elementos propios del mundo científico y tecnológico para construir a partir de esas herramientas y esos materiales inmateriales otros relatos que de alguna manera hacen preguntas, que plantean, digamos, y visibilizan el impacto de los avances científicos y tecnológicos en la construcción de nuestras identidades, en nuestra cultura, en el pensamiento, en la economía, en la educación, en la política, en todos los ámbitos de nuestras vidas, personales y profesionales. Nuestra vida hoy en día se define entre pantallas, en resumidas cuentas. Y lo que a los artistas les parece importante generar a partir de allí un pensamiento crítico y una participación activa y constructiva en estas realidades que nos están marcando y si nos cuidamos los que nos están dirigiendo desde los grandes multinacionales y empresas que dominan estas redes y dominan y distribuyen esas tecnologías. Decía Moholy-Nagy al principio del siglo XX, cuando empezaba a trabajar, los artistas plásticos empezaban a trabajar con las nuevas tecnologías, con el cine, con la fotografía, decía, los analfabetos de mañana, y lo decía en los años 20 del siglo pasado, son los que no saben fotografiar. Hoy decimos, los analfabetos de hoy y mañana serán los que no saben programar. Es muy importante conocer la programación para que no nos programen.
Y desde las prácticas artísticas digitales, procuramos mostrar proyectos que de alguna manera plantean una reflexión crítica y una participación activa, no en los productos tecnológicos, sino en los procesos que nos propician y los facilitan. Y que depende de nosotros, como usuarios, qué futuro le damos a esas herramientas que tenemos entre manos. Muy brevemente, porque digamos, en el epicentro del laboral existen nuestros laboratorios de sonido, de diseño y fabricación digital y audiovisual que ponemos a disposición de los artistas, que ponemos a disposición del ciudadano, pero también, y especialmente desde 2011-2012, lo ponemos a disposición del alumnado y del profesorado de Asturias. A lo largo de los últimos casi 7 años, más de 10.000 alumnos, alumnas, maestros y maestras han participado en este proyecto conjunto interdisciplinar que se llama AULAP y que hemos desarrollado en colaboración, digamos, entre el Centro de Arte y la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. ¿Cuáles son las características de esta iniciativa? No estamos ofreciendo talleres tecnológicos ni talleres de arte a los colegios e institutos. Lo que estamos haciendo es justo lo que Paloma antes estaba destacando. Estamos trabajando con el arte como medio, estamos trabajando con las tecnologías como medios para dinamizar las estructuras curriculares en los colegios e institutos y respetando las obligaciones que tienen las maestras y maestros para transmitir el conocimiento en lengua, en matemáticas, en física, etcétera, etcétera, etcétera. Poder hacer lo mismo, pero a través de la programación creativa, a través de un taller, de un laboratorio de televisión, a través de la aplicación de la realidad virtual y aumentada en las clases. Vale, un centro de arte se compromete con la educación, pues de eso ya hemos hablado. ¿Qué aporta concretamente el arte digital a la educación? El arte, por definición, es una práctica transversal, porque conecta en partes iguales no solamente y explora no solamente el mundo emocional, de eso hemos hablado mucho esta mañana, sino también intelectual. Eso es muy importante, es de que conecta el intelecto y el afecto. Fomenta la expresión, la comunicación, las sensibilidades, la empatía, la destreza manual y tecnológica por partes iguales. Ya me cuentan ustedes qué ámbito, qué disciplina facilita un desarrollo tan integral de las personas, sean niños o sean mayores, sino a través de las prácticas artísticas, sea la danza, sea el teatro, la música, las artes plásticas visuales, en todos los ámbitos de las artes tienen esta gran virtud de apelar por partes iguales a todas las partes, a todos, a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a nuestras manualidades, abarcan todos los campos cognitivos. Y lo que también se ha hablado aquí, que el arte, por una parte se ha dicho que la creatividad no es algo propio del mundo del arte. Estoy de acuerdo con ella. Pero el arte es el que nutre, fomenta y transmite las metodologías en cuanto a procesos creativos. A mí me da mucha pena cuando veo cómo de los planes de estudio se
borran la educación artística o la filosofía o otros ámbitos de las humanidades porque aparentemente son inútiles, cuando realmente son el nutriente para este potencial creativo e innovador que hoy en día está reclamando la sociedad. Para mí es una gran contradicción que espero que el sistema educativo en su conjunto recapacite y vuelve a recuperar algo que me parece fundamental, que son las artes, no solamente el arte, las artes en el sistema educativo. Y como decía antes, el arte digital concretamente es fruto del diálogo entre el arte, la ciencia, tecnología y sociedad. Así que, por definición, muy transversal. ¿Qué aporta, por otra parte, la cultura maker, la cultura del software y del hardware libre a nuestro sistema educativo? ¿O qué puede aportar? Primero, el pensamiento crítico frente al mercado tecnológico, la transformación del individuo como consumidor pasivo a usuario y productor activo. Como decía Ken Robertson, creatividad es cuando ponemos la imaginación a trabajar, y es importante mantener este trabajo en la imaginación, como ya hemos escuchado también esta mañana, en todos los ámbitos y en todos los momentos como parte de nuestra vida. La cultura maker también aporta la superación del concepto de la autoría, del yo soy, yo creo, yo tal, y fomenta mucho más la dinámica del trabajo colaborativo. La conexión entre las personas, entre habilidades, entre diferentes ámbitos del conocer, que cada uno de los niños, uno sabe jugar mejor al fútbol y el otro mover los cables, pero juntos saben hacer mucho más que la suma de sus partes. Y cuanto antes lo experimentan, mejor para el individuo y para el colectivo. Y luego la cultura maker también, digamos, está concebido sobre una estructura de trabajo desjerarquizado. Se trabaja con el código abierto, lo que significa que todo experiencia y conocimiento que se genera se compacte. Se compacta a través de las redes, se compacta en comunidades pequeñas y estos son cualidades hoy en día muy importantes, tanto a nivel individual como a nivel profesional. Y luego, lo que también, digamos, una de las grandes virtudes, desde mi punto de vista, de la cultura maker es, digamos, que no se conforman con los productos del mercado hechos, sino ellos generan sus propias dinámicas de trabajo y sus propias experiencias y también sus propios productos conforme las necesidades. Y lo que ellos desarrollan está abierto a que otros lo utilicen y lo vayan a seguir desarrollando, sin que tengan que pasar por el royalty, por el derecho ni por los patentes, sino es una comunidad totalmente abierta en su dinámica estructural y funcional. Todo ello nos parecen cualidades muy interesantes dentro del sistema educativo. ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado en el 2009 con una experiencia muy curiosa, que era una exposición que se llama Banquete de los Heredes, en los cuales había proyectos de artistas cuya obra consistía en un entorno abierto de taller, un laboratorio de televisión, en el cual podían, y otro era un laboratorio de hacker, donde los visitantes de la exposición, en vez de ver una obra, podían participar de procesos de aprendizaje. A partir de allí entendimos en el Centro de Arte que el proyecto educativo no solamente puede consistir en
transmitir conocimiento concreto y hacer visitas guiadas o programas de mediación o talleres en torno a obras determinadas, sino entender el espacio expositivo como un espacio de aprendizaje y estar en medio de una exposición, que ya no es algo que ni se toca ni se tal, sino algo que se usa y que como un entorno de experiencias y de conocimientos compartidos. A partir de 2012 empezamos a colaborar con la Consejería de Educación, en primer lugar porque necesitaban ideas nuevas para un programa de prevención de abandono escolar muy elevado en Asturias. Y tuvimos allí, precisamente a través de un programa de TV Lab, unas experiencias muy positivas y muy estimulantes, porque a través de este tipo de prácticas la motivación de las alumnas y alumnos creció exponencialmente y la implicación y las ganas de aprender y de implicarse aumentó también considerablemente. Seguíamos con la programación creativa, con otro taller de ciencia ciudadana, ciencia do it yourself, robótica, animación, un taller relacionado con humanos y máquinas, donde hablamos principalmente para desarrollar sensores, sistemas interactivos, para experimentar principalmente qué es la vida orgánica y natural, y también la vida artificial. Y trabajamos con otros laboratorios de educación aumentada. No puedo entrar ahora en los detalles que hemos hecho allí exactamente, pero todo eso está en esta publicación que ustedes se pueden descargar gratuitamente a través de la página web de Laboral, a través de internet. Y si quiere el libro, pues nos manda un correo electrónico y se lo mandamos encantados. Y estamos también participando desde hace 2 años en un programa europeo que se llama FabLab Schools, con socios de Dinamarca, Holanda, Italia y nosotros en España, con varios colegios de distintas características, de distinta índole, para desarrollar una guía didáctica y metodológica de cómo utilizar, en este caso concreto, las impresoras 3D o lo que son las infraestructuras de un Fab Lab dentro del sistema educativo reglado y de alguna manera hacer confluir, lo que comentaba antes, procesos de aprendizaje no regladas con otras regladas con los que nos encontramos todos en nuestro día a día en los colegios e institutos. Hicimos también una experiencia con María Caso, que hablará esta tarde, creo, ¿no?, en torno a la mediación de código abierto, tratando por partes iguales, intentando dirigirnos por una parte a los jóvenes, pero muy importante también al profesorado, que en cuanto a procesos creativos y conocimiento tecnológico tiene muchísimas más necesidades, en la mayoría de los casos, que los propios jóvenes, que hoy en día son todos nativos digitales, nos guste o no. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues formar a los formadores. Para nosotros era tan importante como trabajar con los niñas y niños. Y formar a los formadores no solamente en el conocimiento de los dispositivos tecnológicos, sino sobre todo en el cambio del modo de enseñar y del modo de relacionarse y modo de aplicar metodologías de enseñanza con los alumnos. Muchos profesores vinieron con la idea que vale, la educación digital significa que cambio la pizarra por la pantalla y el libro por la tablet.
Grave error. Esto no es así. Más que los medios, más que los dispositivos tecnológicos en sí, es muy importante repensar las relaciones entre profesorado y alumnado y la manera en la que los niños tengan acceso a la información, aprendan a gestionar esta información y aprendan a producir conocimiento. No solamente, como decía antes, transmitirles un conocimiento, sino también estimularles para que ellos construyan el conocimiento a partir de una serie de experiencias que el profesor como mediador puede conducir y acompañar, pero tiene que ser los niños que lo descubran y lo hagan suyas, aprender, hacer suyo este conocimiento. Entonces, y aplicamos allí toda una serie de metodologías que he escuchado entre ayer y hoy en varias intervenciones, por lo cual no digo nada nuevo, pero es trabajar por proyecto, que los niños tengan la oportunidad de elegir qué tema quieren desarrollar, sea a través del laboratorio, sea a través de la robótica, sea a través de la animación, sea qué tema quieren desarrollar. Y en torno a ese tema podemos pasar como profesores y profesoras por todas las asignaturas que sean precisas, pero trabajamos de una manera interdisciplinar, relacionamos distintos ámbitos del conocimiento y utilizamos tanto las tecnologías como medios, no como fines, no como productos, como herramientas que facilitan procesos de aprendizaje. Y utilizamos también las metodologías y las prácticas artísticas no como objetos, sino como herramientas que facilitan y impulsan nuevos procesos de descubrimiento, de motivación, de implicación, de compromiso, de pasión, etcétera, etcétera, para aprender. Y esto, les aseguro, funciona. Fomentar las dinámicas colaborativas, no transmitir, sino construir conocimientos. Y poner en práctica, aplicar metodologías relacionadas con las prácticas críticas y creativas. El pensamiento crítico es fundamental para ser creativa. No lo podemos disociar una cosa de la otra. Ahí podemos conectar lo que es la parte intelectual, las preguntas, los interrogantes que también se estaba comentando esta mañana y ayer. Muy importante aprender a preguntar, a cuestionarse las cosas. Y no solamente a callar y copiar, sino participar, implicarse activamente en el proceso de aprendizaje. Lo que comenté, la integración transversal de distintos ámbitos de conocimientos. Y la conexión también de los procesos manuales y tecnológicos. De que no estamos, cuando estamos hablando de la programación creativa, no solamente estamos trabajando con piezas de Arduino, eso también es muy importante. Solo trabajamos con software y hardware abierto, que son de bajo coste, que se pueden compartir, que se pueden adquirir, incluso, por supuesto, bajo de colegio-instituto permite tener una caja de dispositivos para ir construyendo con muy pocos medios grandes proyectos, poniendo la imaginación a trabajar. Y luego también es, en todo ese proceso, fomentar la comunicación verbal y tecnológica, lo que decía antes, aprender a programar, saber cuál es la lógica de la programación, porque la programación nos rige en todos los ámbitos de la vida. De que desde que abrimos la nevera hasta que cerramos la puerta del coche, todo es programado. Y la programación, hasta cierto punto, determina nuestro patrón de comportamiento, nuestra relación con el entorno. Y es importante conocerlo. Conocerlo para incluso alterar, modificar, transformarlo o no.
pero al menos tener el conocimiento, porque solo el conocimiento te da la libertad del uso que queremos hacer de esos avances tecnológicos y científicos que nos están arrollando. Y luego es muy importante, lo escuché también en algún momento, pero lo quiero subrayar, apremiar el error. Tenemos que equivocarnos para poder evolucionar. En el trabajo científico es muy importante en este proceso de investigación e innovación pasar por el error. El error no es malo, no hay que castigarlo. Forma parte del proceso de aprendizaje. Y en todo este trabajo, pues el error tiene algo maravilloso, porque también nos abre puertas nuevas hacia algo en lo que ni siquiera habíamos pensado, pero de repente vemos allí pues, una evolución de algo imprevisto. Integrarlo en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Digamos, en este programa conjunto con la Consejería de Educación del Principado de Asturias, hemos desarrollado estos procesos de aprendizaje a lo largo de todo un año escolar, entre laboral y las aulas. Y en el siguiente paso lo que estamos haciendo es dotar a las aulas de colegios e institutos de su propio laboratorio digital. ¿Y cómo lo hacemos? También con un proceso de aprendizaje donde no se trata de comprar equipos, sino donde se trata, en primer lugar, ir conociendo el profesorado y el alumnado qué opciones tenemos, qué nos interesa dentro de nuestra línea de trabajo. Y tener esos laboratorios de manera muy individualizadas. Tenemos dos ejemplos que recién inaugurado este mes de junio, donde hemos trabajado también durante todo el año con el cole del Instituto de Yaranes y con el Colegio Rural de Cabo Peña, una zona muy aislada y con muchos problemas, desde wifi hasta tal, de toda índole. Y hemos encontrado y hemos desarrollado con ellos, junto con ellos, unos laboratorios que en el caso de Yaranes, que es un pueblo cerca de Avilés, un pueblo muy castigado también por el paro y por la situación de las industrias de la zona, donde han optado por un laboratorio con sensores, con elementos de la robótica, donde las niñas y niños desde el primer momento, sin ningún tipo de reparos, aprenden a programar este tipo de robotcitos que veis allí en su comportamiento y en su ámbito de acción, donde... se me ha ido. Y donde esta foto es muy importante enseñarles porque donde podemos compatibilizar perfectamente lo que decía y subrayaba antes, lo que son las manualidades, porque las destrezas manuales nos siguen pareciendo muy importantes, con las tecnológicas, porque eso es un mural donde las formas y los colores también tienen sonidos, y esos sonidos han sido desarrollados por las niñas y niños a través de un proceso de aprendizaje de programación, y cuando aprendieron la programación con un sistema también muy sencillo de programación abierta, pues se podía hablar de las matemáticas, se podía hablar de la física y se podía hablar de muchos temas obligados en el currículo escolar. Y en el otro, que todavía no tengo imágenes,
optaron por desarrollar un laboratorio audiovisual con drones. Y esos drones lo conectaban con el palomar de un profesor, dotando a las palomas de pequeñas cámaras que en su recorrido pues, estaban hablando, digamos, los niños de la geografía, del conocimiento del medio ambiente y de la historia de las palomas mensajeras, la historia de la comunicación, etcétera, etcétera. Planteando también un aprendizaje totalmente transversal en torno a los distintos puntos y los distintos proyectos que han desarrollado en torno a este laboratorio. Pues como decía al principio, sobre todo esto encuentran información más detallada en la publicación que pueden descargarse gratuitamente de laboralcentrodearte.org o pedirnos el libro que les mandamos con mucho gusto simplemente contra el reembolso del gasto postal. Gracias.